emociones, la opinión. Notimundo hace la información del Ecuador con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y frente a la pugna entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, el Foro por la Democracia, conformado por profesionales del derecho, manifestó su respaldo al papel de la Corte como máximo órgano de control. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en contacto en este momento con el doctor Arturo Moscoso, integrante del Foro por la Democracia, hablando del respaldo a la Corte Constitucional. Mucho se ha dicho sobre las acciones de esta Corte en estos últimos días, pero ha recibido evidentemente después de los cuestionamientos, el rechazo por parte del Ejecutivo y sus integrantes, también el respaldo de otras organizaciones. Arturo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Se ha unido el Foro por la Democracia. Vemos también que desde la Federación de Abogados del Ecuador hay un respaldo a las acciones de una corte que ha sido tachada como correísta, y esto desde el Ejecutivo con una campaña intensa en varios medios de comunicación, redes sociales y también con las intervenciones de las autoridades de gobierno. ¿Cuál podría ser un punto medio para parar esta pugna? Bueno, Fausto, lo que pasa es que la pugna viene desde una alineación política en donde se ha encontrado a un enemigo imaginario, ¿no?, que es la Corte Constitucional, y dado que el elemento divisor del país más importante es el correísmo versus el anticorreísmo, pues se la pretende tachar de correísta, ¿no?, cuando uno puede ver algo más ridículo, ¿no? Incluso el mismo Rafael Correa ha celebrado la idea de proponer el enjuiciamiento político a la Corte. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que, claro, eso va acompañado pues de todo este enmarcamiento que se ha tratado de hacer en cuanto a un papel que supuestamente la Corte está desempeñando como enemiga de la ciudadanía, como bien lo dijo la ministra de Gobierno, ¿no? Cuando en realidad lo que ha hecho la Corte pues es cumplir con su trabajo, cumplir con su papel de velar por los derechos humanos y por la Constitución, y pues justamente observado leyes que no es que la Corte Constitucional se esté inventando que son ilegales e inconstitucionales, lo son desde antes que la Corte lo observara, porque así fueron aprobadas por la Asamblea, y eso ya lo dijimos muchos juristas y otras personas con relación a tanto en la forma como en el fondo de todas las leyes que se han aprobado, y que iban a ser observados, y la Corte simplemente ha cumplido con su papel, ¿no? Ahora, entendiendo esta posición que ha adoptado el Ejecutivo con el presidente Daniel Noboa a la cabeza, es algo que, como usted lo menciona, es decir, ya era una guerra avisada, era lo que se había dicho el momento incluso de los proyectos de ley, cuando estaban tan solo en proyectos, no había la unidad de materia que se requería, habían algunos artículos que evidentemente iban a caer en esta o en cualquier corte constitucional que esté integrada por gente de derecho, por gente que sabe sobre sobre la vulneración de derechos, y esto es importante tomar en cuenta porque ya se avisaba esto, el Ejecutivo se lanzó igual, la Asamblea lo aprobó, y en este punto viene una pugna que podría causar remesón en esta Corte. ¿Una pugna que qué, perdón, Fausto? Que podría causar una remesón en la Corte al interior, quizá, porque ya hemos visto hace algunas semanas una renuncia, y ¿podrían los jueces sentirse presionados? Sí, lamentablemente, imagínate la presión que deben tener estas personas cuando se les acusa de enemigos del país y de jugar para una tienda política, que justamente con los fallos que ha tomado la Corte Constitucional, muchos de los miembros de esa tienda política han podido ser juzgados y procesados, ¿no? Y pues ahora pretende darse esta imagen que evidentemente debe afectarles, y que no se puede descartar que, como son personas, son seres humanos, pues la presión que reciban les haga incluso renunciar a su cargo. Esperemos que no. Yo
podemos estar de acuerdo, ¿no?, con muchos de los fallos de la Corte, pero más allá de eso, es una Corte construida por personas probas, idóneas, que conocen del tema, y pues esperemos que se mantengan firmes sobre este embate totalmente injustificado, ¿no? Ha habido organizaciones internacionales y también, como hemos indicado al inicio de este espacio, el Foro por la Democracia, la Federación de Abogados, colegios de abogados, el respaldo total a las acciones de una Corte Constitucional. Pero ¿qué tanto peso puede tener este respaldo cuando hay una campaña agresiva, fuerte, incluso en redes sociales, en medios de comunicación, vallas, donde el gobierno le apuesta a desestabilizar esta Corte? Pues no desmayar, Fausto. El tema es que justamente desde el Foro por la Democracia y como tú has nombrado algunas otras organizaciones y personas, pues tenemos que seguir levantando nuestra voz frente a un ataque absolutamente ridículo contra la Corte Constitucional, ridículo tanto en sostener que sea una Corte correísta, y segundo, pues en el tema de que defienda derechos de los delincuentes, ¿no? La Corte Constitucional defiende los derechos de todos. Y hay que mantenerse firmes en esa lucha por defender la Corte, como lo hemos expresado desde el Foro de la Democracia. Nosotros no vamos a callarnos, no nos van a callar, nos vamos a seguir levantando nuestra voz en la protección de un Estado de Derecho, y una Corte Constitucional que defienda ese Estado de Derecho, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos o las consecuencias que pueden advertirse a propósito de esta arremetida del gobierno en contra de la Corte? Bueno, una cooptación de la Corte Constitucional como ya ocurrió en el correísmo. No podemos olvidarnos de la Corte Cervecera, ¿no? Que era básicamente una facilitadora de todos los decisiones y acciones que tomó el correísmo para justamente cooptar todas las funciones del Estado, ¿no? Una Corte que jugaba a favor del oficialismo, ¿no? Y que evidentemente no cumplía con la función para la que estaba o la que se creó, que es defender nuestros derechos. Y pues eso podría suceder si es que los magistrados renunciaran y se llamaran nuevos concursos o alguna cosa. Aquí siempre estamos sujetos a los vaivenes de la política, lamentablemente, y lo que diga la ley no siempre se respeta, ¿no? O casi nunca se respeta cuando los intereses políticos están de por medio. Entonces es peligroso esta arremetida en contra de la Corte, porque podría terminarse pues o cooptando la Corte, o como pretenden con esa pregunta de la consulta, pues someter a juicio político a los magistrados, destituirlos y poner jueces que sean afines al oficialismo, pues, y ahí sí tener una Corte sumisa, que repita pues lo que hacía la Corte Cervecera, ¿no? En el plano en cuanto al mensaje como tal del gobierno, lo vimos en un primer momento a la ministra Zaida Rovira con policías y militares también encapuchados atrás, advirtiendo sobre estas decisiones de la Corte. Ahora el llamado para el 12 de agosto a esta marcha que estará, o se anuncia que estaría encabezada por el presidente Daniel Noboa, además de varios de sus ministros de Estado, hacia la Corte Constitucional. ¿Cuál es el mensaje allí? Bueno, es lamentable que eso suceda, ¿no? Desde el poder, que se ataque a otro poder. Eso hacen los populismos autoritarios, eso es propio de los autoritarismos, y ojalá el gobierno lo repiense y recule en estas intenciones, porque lo único que está haciendo es lo que hablábamos al principio, ¿no? Generando un escenario de polarización en donde se está dando un mensaje negativo en contra de una institución que, como señalaba, puede gustarnos o no como decida, pero que está ahí justamente para defendernos en contra de los embates del poder, defendernos a todos los ciudadanos, y que si es cooptada por uno de los poderes, pues nos olvidemos de esa defensa y estemos a lo que decide el poder, ¿no? Entonces, esperemos que el gobierno recapacite, no es tarde, no tiene el apoyo político, tiene una asamblea a favor, tiene todas las herramientas para hacer las cosas bien. ¿Por qué se empeña en hacer las cosas mal? ¿Por qué se empeña en buscar culpables de unas leyes y de una forma de aprobación de esas leyes que no está acorde a la ley? ¿Cuál es ese empeño? ¿Por qué no pueden hacer las cosas bien o no tienen la gente capaz para hacerlo? Entonces sí llama mucho la atención, ¿no? ¿Quiénes hicieron las leyes? Ellos, no la Corte.
La Corte no ha tocado ningún pito en el proceso de elaboración y aprobación de las leyes. Esos son los que se saltaron procesos, los que pusieron normas abusivas, normas arbitrarias, ¿no? ¿Por qué tienen que hacerlo así? Bien podríamos hacer normas, yo no estoy negando que se necesiten otras normas u otros elementos para combatir la delincuencia y el narcotráfico, pero ¿por qué no se pueden hacer respetando el orden constitucional y el del derecho? ¿Cuál es el afán de este gobierno de hacerlo violando y saltándose los pasos estipulados en la Constitución y en la ley? No tiene necesidad de hacerlo, es inexplicable esta posición, ¿no? Pero creo que como nosotros desde la academia y desde nuestros espacios tenemos que seguir llamando la atención sobre esto y no cejar en un llamado a la conciencia, si quiere llamarse, del gobierno, ¿no? Para que recapacite sobre este ataque a una institución que también garantiza los mismos derechos de ellos también, ¿no? Y para la gente que los escucha, que creo que es importante, con esto cerramos, Arturo, ¿por qué es malo esto de tener un poder total, no solo en el legislativo, no solo en el ejecutivo, ahora pretender también en una corte constitucional un poder total sin frenos, sin contrapesos? Solo acordémonos del correísmo y todo lo que hizo en esta famosa década supuestamente ganada, Fausto, ¿no? Todos los abusos que se cometieron, toda la corrupción que hubo, la ausencia de controles, la ausencia de fiscalización, ¿no? La persecución a periodistas, el cierre de medios. Acordémonos de todo eso y pensemos bien en eso, hagamos memoria antes de atacar y de poner en entredicho el papel de una institución que justamente lo que está evitando es que volvamos a ese escenario que costó muchísimo superar. Arturo, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, un abrazo. El doctor Arturo Moscoso, integrante del Foro por la Democracia, quien ha respaldado a la Corte Constitucional en esta arremetida por parte del Ejecutivo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando